¿De dónde tomar el agua para Coatzacoalcos? Nuevamente enfrenta Coatzacoalcos su necesidad de agua potable. ¿Será buena la solución que propone un gobierno que a nivel nacional está manchado de corrupción y de obras inconclusas? Desde sus primeras épocas como núcleo poblacional, Coatzacoalcos ha gestionado sus necesidades, tanto de agua potable como la disposición de las aguas negras. Las soluciones han sido adecuadas a su época y han solucionado por un tiempo la problemática. Hagamos un poco de historia. Sin ir más lejos, el primer asentamiento, derivado de la instalación del astillero Real en febrero de 1731, se abasteció de un yacimiento de agua, ubicado en una pequeña barranca junto a la que se instaló el primer fortín para la defensa de la desembocadura del río. El lugar todavía existe y puede ser visitado. Haciendo historia y usando los documentos a nuestro alcance a través del Archivo Naval de Madrid, nos llega un mapa en que se localiza un fortín, un astillero y un asentamiento humano. El pequeño asentamiento contaba con dispensario médico, capilla, tienda de bayuca, vocablo que designa a lugares donde se vende de todo. Es posible que este sea el antepasado de la palabra fayuca, de uso actual. También se tenía un cementerio localizado en la proximidad del fortín. Con el crecimiento de la población, fueron aprovechándose los manantiales documentados inicialmente por Pierre Charpin en su libro El colono de Coatzacoalcos, donde relata las peripecias de 140 integrantes de la expedición que llegó a estas regiones en 1831. Las obras del ferrocarril, que comenzaron en 1882, 99 años después, con la compañía de Edward Lerner, obligaron a definir las ubicaciones y a aprovechar los múltiples mantos acuíferos de la ciudad. Esto era de la mayor importancia, dado que los trenes eran movidos por máquinas de vapor que necesitan mucha agua a lo largo de su trayecto. También el pueblo consumía grandes cantidades de agua por la misma razón. El puerto era el que consumía estas cantidades de agua, ya que los buques de la época eran movidos también por calderas a vapor. Los primeros pozos. La compañía del ferrocarril y el puerto identificó varios pozos a lo largo del trazo del ferrocarril, lo que resolvió la necesidad de agua suficiente. Muchos de estos pozos todavía están en funciones. El agua potable, de excelente calidad para el consumo humano, se obtuvo por muchos años de los mantos freáticos que abundan en toda la extensión de Coatzacoalcos. Esta etapa va desde la instauración como municipio libre en 1881 y la primera asignación de solares por el ayuntamiento en 1882 hasta la inauguración de las obras de modernización del puerto en 1907. Al crecer la población y el movimiento económico derivado de las obras del puerto y su operación, de tal manera que en el censo de 1910 llegó a 6,000 habitantes. En consecuencia, la empresa del ferrocarril de Tehuantepec, que era una empresa integrada por 50% del capital del gobierno de México y 50% por parte de la compañía Whitman Dickinson Pearson Limited, con sede en el Reino Unido. Hubo que resolver esa necesidad y se hizo. La tubería de agua que instaló la empresa del ferrocarril de Tehuantepec era de hierro colado, calafateado con plomo. Había 2 pozos ubicados en la actual calle de Revolución, entre Carranza y 16 de septiembre, y desde ahí se bombeaba el agua hacia un tanque de almacenamiento construido de hormigón armado en la parte superior de una loma que está en la 6ª calle de La Llave, 21 metros más arriba de los pozos desde donde recibía el agua. El tanque también funcionaba como poza de decantación. Cabe decir que ese tanque sigue en uso y que fue convertido en alberca semiolímpica por el Ayuntamiento 2001-2004, encabezado por Marcelo Montiel,
que se ocupaba para este fin hasta enero de 2026, que fue cerrada por el municipio sin causa aparente, al igual que una segunda alberca semiolímpica construida por el ayuntamiento que encabezó Joaquín Caballero. Desde ese tanque, en 1912, se hacía la distribución del líquido vital a Coatzacoalcos, de aquella época de 1912. Conectadas a las líneas de distribución, hubo en cada crucero de las calles del primer cuadro tomas para incendios, cuyas mangueras estuvieron guardadas en la compresora, que estuvo en la primera calle de Román Marín y que, al decir de Abelardo Figueroa, nunca fue necesario utilizarlas. Cabe decir que también de esos años data el uso de una noria que se localiza en el actual Colonia Hernández Ochoa, adjunta a la estación que coincidía con la sección 2 de los trabajadores del ferrocarril. Noria que aún sigue siendo útil gracias a los trabajos de ampliación que efectuara el gobierno municipal 1982-1985. Arroyos, lagunas y manantiales. La conformación del terreno en Coatzacoalcos provoca que haya varias lagunas y arroyos que aún persisten a pesar de que los pavimentos los tapan. Es altamente productivo el manto que se ubica a lo largo de la avenida Pedro Moreno, que deja salir un arroyo con rumbo al mar y que hoy en día fluye con las aguas del manto freático y las que se adicionan por los drenajes domiciliarios de la zona. Hubo otra laguna en la proximidad de lo que hoy es un vivero municipal y que produce una cantidad abundante de agua. Otra laguna se ubicaba en la esquina de Madero y 16 de septiembre, donde hoy se localiza la escuela secundaria y de bachilleres Miguel Alemán González. La laguna fue cegada y se instaló un canal para sacar las aguas hacia el río. Esto requería obras para impedir las inundaciones. Tanques y pozos de la Compañía del Águila. En 1921, en pleno auge petrolero, fue instalado un tanque elevado de fierro remachado, propiedad de la Compañía Mexicana de Petróleo del Águila, con una altura de 40 metros. Aprovechaba el agua de un pozo que todavía produce en la esquina de Lerdo y Morelos. Abastecía la colonia petrolera en esa época, en la calle de Lerdo, donde estaba la mayoría de las instalaciones administrativas de la petrolera inglesa. Otro pozo comenzó a aprovecharse en lo que hoy es la esquina de Pedro Moreno con Revolución. Actualmente está fuera de uso, pero la zona era conocida como Los Pozos, en el área limítrofe al poniente del Coatzacoalcos antiguo. De esos pozos se sigue aprovechando el que está contiguo al vivero y a las oficinas de la Comisión Municipal de Aguas y Saneamiento. Pero la cantidad de pozos posibles es muy grande. El ayuntamiento de 1968 a 1970, encabezado por Taurino Camaño Ramos, comenzó la perforación de pozos en el área de Canticas, cuya conducción se hizo mediante una línea de asbesto de 18 pulgadas de diámetro, que llega a un tanque de regulación ubicado en la colonia Palmasola y que tiene una capacidad de 3.000 metros cúbicos. Con estas obras se consiguió contar con cerca de 280.000 litros por segundo, lo que resolvió las necesidades de agua potable por varios años hasta 1980. El alcalde Marco Antonio Castellanos López inició la construcción de un segundo acueducto desde Canticas, este último con 20 pulgadas de diámetro, que fue entregado casi terminado para 1982, cuando Juan Osorio hizo un diagnóstico que determinó que el 85% de la ciudad carecía de red de distribución, por lo que mucha obra pública se destinó a ese fin. La red de la colonia Lázaro Cárdenas y de la Frutos de la Revolución se construyó durante esa época. La campaña por el voto sirvió a Juan Gilman Jiménez para detectar la principal necesidad que identificaban los pobladores, que era el agua potable. Por esa razón se dio a la tarea de resolver esta necesidad. Y aquí entra el tema del agua de Uxpanapa. Para esas épocas, el gobierno federal
tuvo el proyecto de llevar agua desde el río Uspannapa con destino al megaproyecto conocido como Puerto del Ostión. El proyecto fue fallido por muchas razones, pero la idea de traer el agua potable del Uspannapa siguió, entre otras cosas, para aprovechar la tubería instalada a lo largo del terraplén de la colonia Francisco Villa. El estudio hecho por el ayuntamiento, encabezado por Gilman Jiménez, identificó 28 fuentes de agua, 15 provenientes de los pozos de Canticas y 13 en diversos puntos de la ciudad. De los 15 pozos de Canticas, 8 estaban en servicio, 7 estaban en desuso. En consecuencia, de los 500 litros por segundo que deberían llegar, tan solo se obtenían 180 litros por segundo, menos de la mitad instalada. Además, había otros pozos. En Infonavit, en la proximidad de la colonia El Tesoro, había un pozo sin producir por no estar conectado. En el Club Campestre, otro pozo producía 3 litros por segundo. Por su parte, Pemex administraba 3 pozos, 2 heredados de la compañía El Águila, uno en Morelos, entre Revolución y Lerdo, que producía 10 litros por segundo, otro en Morelos, entre Lerdo y Zamora, con una producción de 8 litros por segundo. Además, uno más reciente en el parque de la colonia petrolera, con una producción de 5 litros por segundo. El ayuntamiento, por su parte, administraba 2 pozos, cada uno con producción de 35 litros por segundo. Uno en el próximo al vivero, otro perforado también por la compañía del ferrocarril de Tehuantepec sobre la avenida General Anaya. Todos estos están en uso todavía actualmente. Otros pozos eran concesionados a particulares. El Hotel Oliden con medio litro por segundo, otro del Hotel Valgrande con 0.6 litros por segundo, un tercer pozo en el edificio Ayache con una producción de 1 litro por segundo. El estudio arrojó el dato de que la ciudad llegaba a cubrir la necesidad de 500 litros por segundo, pero para satisfacer por completo esta necesidad se requería 1 metro cúbico por segundo. Se habilitaron 2 noриas, la que está en la proximidad de la estación del ferrocarril en la colonia Hernández Ochoa, con una producción no determinada, y otra noria localizada por atrás de la Expoferia. Hoy esta última está contaminada por las lixiviaciones de un basurero municipal que se instaló ahí por varios lustros. El agua de la noria del Hernández Ochoa se distribuyó por varios años en las colonias del sur de la ciudad. En estas etapas que se propuso que el agua que fluye de los arroyos Texizapan y Xonoapan, afluentes del río Ocotal, y otro arroyo al que se denominó como Yuribia, el afluente logrado se estimó en 1.5 metros cúbicos por segundo. Con esas especificaciones se construyó el Yuribia. La calidad y el costo del agua. Una labor que puede calificarse como muy responsable por parte del ayuntamiento de Juan Gilman fue analizar la calidad de las posibles fuentes de agua potable. Se analizaron las calidades de 2 fuentes principales, la del Uspannapa y en ese momento la de Yuribia. Por el lado financiero se observó que la construcción de la tubería de conducción desde Cangrejera resultaba mucho menor que traer el agua desde Tatahuicapan, pero la planta de tratamiento requerida era mucho más robusta que la que habría que construirse para Yuribia. La presa Cangrejera aloja más de 60 millones de metros cúbicos de agua, que permanece estancada ahí por varios meses, y que esto permite que se desarrolle una multitud de bacterias que habría que eliminarse para el consumo humano. Lo que representa un gasto adicional es en reactivos. En tanto, el agua del Yuribia permanece pocas horas en el vaso de captación, lo que expone menos a bacterias y le hace más económico para tratarla por el consumo humano. En ese entonces se hizo un comparativo de los costos por metro cúbico de las 2 fuentes de agua, la de Cangrejera Uspannapa, que arrojó un costo para 1985 de 14.65 por metro cúbico, en tanto que la del Yuribia resultó estar en 1.20 el metro cúbico de agua.
El agua del Uspanaapa resulta ser 1221% más costosa. Esto llevó a la conclusión de que el agua del Yuribia era la que habría que utilizarse. Adicional al costo, se hizo un análisis químico de las aguas, que estableció que las aguas de la presa Cangrejera contenían metales pesados, provenientes de los humos que arrojan las empresas instaladas alrededor de esta presa. Dos tablas nos permiten sintetizar la comparación entre ambos orígenes. Estas tablas las puede usted apreciar. Muchas gracias.